El buen pastor de niños. Y los pasajes bíblicos son Hechos 12, del 42 al 47, Salmo 23, Primera de Pedro 2, del 19 al 25. Y aquí leemos el Evangelio de Juan 10, del 1 al 10. Y nosotros a través de este pasaje podemos afirmar, podemos conocer cuál es el único camino a Dios. También cómo podemos ser guiados por su palabra, cómo podemos oír la voz del buen pastor y cómo podemos tener la salvación. Y ese es el propósito, que la gente alcance la salvación. Y vamos a leer este Evangelio de Juan. Habíamos estado viendo pasajes después de que Cristo resucita, pero es necesario afirmarnos en una de las verdades que el Señor Jesús dijo antes de ir a la cruz. Sabemos que este Evangelio está escrito entre el año 85 y el 96 después de Cristo, y el autor es el evangelista Juan. Sabemos que probablemente se escribió en Éfeso con los destinatarios a nosotros, los gentiles y todos los cristianos. Y mientras que Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, Juan presenta a Jesús en su deidad como el Hijo de Dios. Se enfatiza la relación de Jesús con el Padre a medida que Jesús enseña, sana, ora y ministra. Los milagros mencionados en Juan incluyen muchos, pero aquí 7 veces Jesús se refiere a sí mismo como yo soy. Y hoy encontramos una de esas frases que él menciona: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor. Y Dios nos ama de tal manera que pues nos dio a este buen pastor, ¿verdad? Para que nadie se pierda, sino que si creemos, tenemos vida eterna. Y este pasaje nos dice lo siguiente: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén a la palabra de Dios. El verso 1 nos habla acerca de este buen pastor, y este pasaje sabemos que pues fue escrito, son los últimos pasajes escritos por el evangelista, por los evangelistas, y nos dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral, en el redil de las ovejas, y nos dice que hay una puerta, y solo hay una puerta. Y pues por esa se debe entrar al reino de Dios. Si no sube por otra parte, el tal es ladrón y asaltante.
que utiliza otro camino, un camino distinto al camino que es Cristo. Cristo es solo esa puerta, pero el que entra por la puerta, o sea, el camino, es el pastor de las ovejas. Jesús es solo el verdadero pastor. A este abre el portero. Quiere decir que la ley, el yo soy exclusivo de todos los demás, solo hay una puerta, y aquella puerta es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ver cómo Él dice aquí que cuando ha sacado fuera todas las propias, Él es el dueño, así como también es el pastor de las ovejas, y tiene, por lo tanto, por decirlo así, un doble amor por nosotros. Va delante de ellas. Eso es algo que solamente Cristo ha hecho, ir delante de las ovejas. Él lo tiene todo planeado y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El corazón verdadero siempre conocerá la voz de Cristo, y el corazón falso pues será seguido por otros que no son las ovejas de Cristo. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él. Se refiere a ladrones y asaltantes, a falsos profetas, a falsas enseñanzas, como nos lo dice Mateo 7, 15, 20, porque no conocen la voz de los extraños. Las verdaderas ovejas, aquí nos dice que no pueden ser engañadas, porque ellas conocen la voz del pastor. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Los fariseos no podían entender estas frases, esta conversación, porque ellos no eran verdaderas ovejas. Y como explicación nos dice el pasaje que les volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y la brevedad, la sencillez, la claridad con que Él se presenta: yo soy la puerta de las ovejas. Un yo soy exclusivo de todos los demás. Solamente vuelve a enfatizarnos que solo hay una puerta, y aquella puerta es Cristo. El verso 8 nos habla acerca de todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y asaltantes. Pertenece a cualquiera y a todos antes o después de Cristo, quienes afirman tener el camino a la salvación sin Cristo. Pero no los oyeron las ovejas. No se puede engañar a las ovejas verdaderas. Verso 9, yo soy la puerta. Una declaración enfática y abierta, muy clara. Dice, yo soy la puerta. La iglesia no es la puerta a Cristo, como lo enseña la iglesia mayoritaria, sino que Cristo es la puerta a la iglesia. El que por mí entrare será salvo. Como la puerta, Jesús es el Salvador. Jesús es la única puerta para llegar a Dios, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ellos entraban por seguridad y salían y hallaban pastos. Último verso dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y esto es claro de Satanás y sus acciones, sus emisarios que promueven un camino falso, un camino que no conduce a la salvación. Y nosotros podemos ver lo que él por último menciona en este versículo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. La fuente de la vida es Cristo, la única fuente. Todos los verdaderos creyentes la tienen. No obstante, la disfrutan únicamente por una fe constante en Cristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz.
como conclusión de este mensaje tan bello y de tanto cariño, de tanto amor por los seguidores, por sus ovejas, podemos ver que Cristo es la única entrada al reino de Dios. Cristo es la puerta, Él es el pastor de las ovejas. Cristo llama a sus ovejas por su nombre. Las ovejas oyen la voz del buen pastor. Las ovejas siguen a Jesús porque Él es su pastor. Las ovejas no pueden ser engañadas porque ellas distinguen bastante bien lo que es la voz de Él. Jesús es la puerta y el que entra por Cristo es salvo. La fuente de vida es Cristo y en la última frase dice la fuente de una vida abundante. Nosotros como aplicación podemos ver que únicamente por Cristo se tiene la salvación, únicamente por Cristo tenemos la vida abundante. La alegría y la sencillez es necesaria para convivir y estar en unidad con otras ovejas, con otros seguidores de Cristo. El Señor va a añadir a los que son salvos en medio de la alabanza y de la oración de su pueblo. Siendo ovejas descarriadas, Cristo pagó por ese pecado, dejándonos vivir ahora de manera distinta, justificados y siendo sanados por su sacrificio perfecto. Sabemos que hay un portero que inmediatamente le dejó entrar a Cristo porque él había guardado perfectamente la ley y en realidad es el único que había cumplido tal cosa. Y nos narra el pasaje, las ovejas oyen su voz. Quiere decir que las verdaderas ovejas distinguen al verdadero pastor y Él las llama por su nombre. Eso es lo que el Señor en esta mañana nos dice y nos recuerda. Yo te llamo por tu nombre. Y se refiere a la relación que automáticamente nos lleva a ese estado de bienestar, a esa salvación. Y nos dice que, bueno, que realmente Él es el único que puede dar los pastos adecuados y el que quiere saber la palabra de Dios será guiado a toda verdad. Y así nos lo dice Juan 16:13. Nosotros podemos ver que en estos pasajes hay 3 elementos: la oveja, el pastor y la puerta. Y el que entra por la puerta tendrá vida abundante. Y nosotros sabemos aquí en estos pasajes que las ovejas son las que siguen al pastor. Y entonces podemos preguntarnos, ¿sigues las enseñanzas de Jesús? ¿Conoces la voz de Jesús? ¿Sabemos a quién seguimos? ¿Qué actitudes tomamos nosotros? ¿Y dependemos de ese pastor? Nosotros sabemos que las cosas que el pastor hace es llamar, ir delante de ellas y al ser la puerta, el ofrecer también lo que siempre se nos ha dicho, la salvación. Y en Él hay vida abundante. El buen pastor ama las ovejas y si pudiéramos ver que algunos se dicen ser pastores, pero son asalariados, ¿verdad? Y en otros pasajes se nos dice que son lobos rapaces que atacan a las ovejas, que las hieren, que las asfixian, que las matan y que buscan destruirlas. Pero nosotros podemos ver aquí cómo el Señor Jesús nos ofrece lo contrario, una vida abundante, nos ofrece la salvación y nosotros podemos pues levantar nuestros ojos a Él y hallar en Él esa paz que Él dio después de regresar a la vida, ese gozo, esa compañía. Y como lo vimos en los pasajes de hace 8 días,
Él vino para darnos de su espíritu y para estar con nosotros hasta que Él regrese siempre. Nosotros sabemos que si andamos en caminos pedregosos, que si somos perseguidos, que si estamos solos, que si nos sentimos apartados o pues dijéramos despreciados o no amados, el Señor, tenemos a un buen pastor. Y como nos lo dice el Salmo 23, yo soy, nada me faltará, se me fue la frase, pero podemos ver cómo este salmo es tan querido por todos nosotros. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Verso 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y así podemos leer todo ese salmo, que les pido que lo reflexionen, lo hagan suyo allá en su casa. Y también el libro de Pedro, la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, del 19 al 25, nos dice que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor sella por completo su palabra, su mensaje, y nos da vida. Démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias por ser nuestro buen pastor, por cuidar a todos como a niños, como unas ovejas que no sabemos cuidarnos por nosotros mismos, Señor. Y tú, así como cuando los niños fueron llevados a ti y les bendecías y los abrazabas y los tomabas en tus manos, en tus brazos, hoy, este día, nos estás recordando todo ese cariño, todo ese amor que tienes para los seres humanos. Gracias, Señor Jesús, por venir al mundo. Gracias por dar la vida por nosotros. Y gracias que eres el buen pastor de niños, el buen pastor de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén.